Ya muchachos, continuamos donde lo habíamos dejado. Nosotros nos habíamos quedado ya habiendo visto temas de join, ¿cierto? Inner join, que es lo mismo que join, ¿cierto? Inner join. Habíamos visto igualdades, ¿cierto? Donde vimos on y using, ¿cierto? Y habíamos visto, ¿cierto? También contenido relacionado con natural join, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de ver contenido referente a los diagramas de Venn, ¿cierto? Para que estemos al tanto. Nosotros hemos visto esto, ¿cierto? Ahora lo que vamos a ver es esto, ¿cierto? Cómo obtener estos resultados, ¿de acuerdo? Desde las tablas, ¿sí? Entonces para esto vamos a continuar utilizando inner join, ¿sí? Y quiero que se fijen en lo siguiente. Primero, yo voy a traer, ¿cierto? Select de department name, ¿cierto? Como departamento. Y voy a traer un count, employee ID, ¿cierto? Desde employees, al que le voy a poner cantidad de empleados. Y esto lo voy a traer, ¿cierto? Desde HR employees ¿cierto? Que lo voy a unir con departments, ¿cierto? HR departments, al que le voy a poner de alias D, ¿cierto? Utilizando department ID, que va a ser igual a D department ID, ¿cierto? Entonces, me falta el group by, un segundo. Group by, ¿cierto? Department name, ya. Entonces, fíjese usted, correcto, y esto lo voy a ordenar por resultado, ¿cierto? Para que se vea un poquito más ordenado. Lo que yo tengo aquí, ¿cierto? Es una tabla que me permite a mí, ¿cierto? Poder ver cuántos son los empleados que están trabajando, ¿cierto? En cada uno de los departamentos dentro de HR, ¿cierto? Entonces aquí tengo 45 empleados, 34 empleados, ¿cierto? Sin embargo, aquí yo tengo algunos temas. Primero, tengo algunos departamentos, ¿cierto?, que no están participando de esta consulta. Fíjese usted, tengo 11 departamentos. Sin embargo, si yo vengo acá a hacer un select todo from HR departments, ¿cierto? Usted va a poder ver que yo tengo un total de 27 departamentos, ¿cierto? Lo que significa que tengo, creo que 15, ¿cierto? Creo que estos son 15 departamentos que no están participando, ¿cierto?, de la unión, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque si usted se fija, estos departamentos simplemente no tienen trabajadores en ellos, ¿ya? Vamos a ver, echémosle una mirada, ¿cierto? Mire usted, 220, 210, 200, 230, 240, 250, 60, 70. Estos son los ID de estos departamentos, ¿cierto? Y si yo me vengo acá a ver a los empleados, absolutamente ninguno de los empleados trabaja en ese número de departamentos. No hay ninguno que pase del 200, ¿ya? Razón que significa, ¿cierto? Lo que significa que ninguno de estos departamentos tiene empleados en ellos. Razón por la cual, ¿cierto?, simplemente aquí no hay. Entonces, fíjese usted. Aquí problema, ¿cierto? Problema, yo podría querer ver estos departamentos, a pesar de que no tienen empleados. La consulta no me los va a mostrar. Entonces, el hecho de que los departamentos no estén en el resultado de esta consulta no significa que esos departamentos no existan. Diagrama de Venn, ¿cierto? Yo estoy obteniendo esto, el cruce, ¿cierto?, entre las dos tablas. Si esto fuera empleados y esto fuese departamentos, ¿cierto? Esto es lo que estoy obteniendo yo. Estoy obteniendo este segmento de información, ¿cierto?, que es el cruce donde hay en las tablas, ¿cierto?, información que contiene datos por ambos lados, es decir, por el lado de empleados, por el lado de departamentos. Todos los empleados que contienen algún dato, ¿cierto?, en Department ID, ¿cierto?, van a la consulta, y por el otro lado, en Departments,
todos los departamentos, ¿cierto?, que tienen un ID, ¿cierto?, un Department ID, ¿cierto?, participan de la consulta, ¿ya? Luego, ¿cierto?, yo agrupo, ¿cierto?, y como tengo departamentos que no están participando, ¿cierto?, porque no hay datos, ¿cierto?, tengo algunos que quedan rezagados, ¿cierto?, y no aparecen en la consulta. Esos departamentos quedan acá, ¿cierto?, quedan en la tabla de departments, ¿sí?, y no llegan a la consulta. Eso equivale a decir que en este lado, ¿cierto?, yo tengo información que no está fluyendo hacia la consulta, ¿cierto? Los departamentos que no tienen a ninguno de los trabajadores, ¿correcto?, dentro de ellos, ¿cierto?, a ninguno de los trabajadores. Entonces, esos departamentos quedan con la cuenta en cero, por tanto, no participan. Quiero que se fije usted en lo siguiente. Recuerde usted, ¿cierto?, que SQL no me pone un orden, ¿cierto?, específico en el cómo yo armo la consulta, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar como referencia esta palabra, el join, ¿sí? Ahora, fíjese en lo siguiente. Si yo tomo como referencia el join, a la izquierda del join se encuentra employees y a la derecha del join se encuentra departments. Esto me sirve a mí para poder referenciar desde dónde voy a traer los datos. Left join, ¿cierto?, es decir, izquierda, me va a permitir los datos que van a estar en la tabla del lado izquierdo. ¿Izquierdo de qué? Izquierdo del join, ¿cierto? Right join, ¿cierto?, me va a permitir a mí traer los datos sobrantes, ¿cierto?, que están en la parte, en la tabla de la derecha. ¿De la derecha de qué? De la derecha del join. Por lo tanto, si yo quiero traer los departamentos que están en esta tabla, ¿cierto?, que no están participando de esta consulta, esta tabla se encuentra a la derecha del join, lo que significa que yo tendría que agregarle aquí un right, ¿cierto? Right join, es decir, añado lo que está en la parte de la derecha. Fíjese usted, ¿cierto? Yo ahora voy a traer la consulta, ¿cierto? Y me va a traer la información de los departamentos, ¿cierto?, que tienen 0 empleados. Esto no funcionaría, ¿cierto?, si yo aquí pusiera un left join, porque ahí estaría llamando, ¿cierto?, a los datos que hay en la tabla de la izquierda. Y creo que no hay ningún empleado que no tenga un departamento, ¿cierto? Ah, sí, hay uno que no tiene un departamento, ¿cierto? Vamos a ver cuál es. Este, ¿cierto? Kimberly. Kimberly, si usted se fija, no tiene ningún departamento, está en nulo, ¿cierto? Eso es lo que me está llamando acá. Como yo le pongo left, ¿cierto?, me llama los datos que están en la tabla de la derecha que no están participando de la consulta, y esta, ¿cierto?, es Kimberly, no tiene departamento, queda en nulo, ¿cierto? Entonces yo aquí podría, ¿cierto?, hacer un tratamiento de nulo, ¿cierto?, para ponerle sin departamento, NBL, ¿cierto? Sin departamento, ¿ya? Luego, esto, correcto, si usted se fija, va a depender evidentemente de dónde está ubicado la tabla con respecto al join. En este caso, aquí llegan estos departamentos con 0 trabajadores porque yo estoy llamando lo que está a la derecha, es decir, lo que está acá. Sin embargo, si yo cambiase el orden de estos elementos, es decir, tomara esto y lo pusiera aquí, ¿cierto?, y aquí pusiera el employees, ¿sí?, entonces acabo de cambiar el orden y ahora a la derecha del join ya no está, ¿cierto?, la tabla de departments, está a la tabla de employees, ¿ya? Esto, ¿cierto?, significa que si yo quisiera llamar ahora los elementos de departments, tendría que poner left, ¿sí? Recuerde, lo que yo estoy llamando con right y con left depende de dónde están ubicadas estas tablas con respecto al join que yo estoy armando, ¿sí? Entonces, fíjese usted, ¿cierto?, que lo que yo estoy armando ahora es esto, ¿cierto? Es decir, las coincidencias, ¿cierto?, las coincidencias en cada uno de ellos. Pero yo también podría hacer esto, ¿cierto? Es decir, llamar solo los elementos que no son coincidentes de alguna de las dos tablas. ¿Qué significa eso? Yo a lo mejor aquí lo que quiero no es ver a todos los trabajadores, ¿cierto? Porque, vamos a ver. Nivel 1, ¿cierto? Yo veo todos los departamentos con los trabajadores que trabajan en ellos, ¿cierto?
Nivel 2, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Aquí yo traigo a los trabajadores, ¿cierto? Incluyendo aquellos departamentos que... left, ¿cierto? Incluyendo aquellos departamentos, ¿cierto? En los cuales no hay trabajadores. Y ahora vamos al otro nivel, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si en realidad lo que yo quiero es precisamente ver esto? Ver los departamentos que no tienen trabajadores, ¿cierto? Y no ver esto, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Lo que yo querría ver no es el cruce de datos en ambas tablas. Ya no me interesa ver esto, ¿cierto? No me interesa ver este segmento de acá. Lo que me interesa es ver solamente esto, ¿sí? Entonces, para eso hay una técnica muy sencilla, que es que yo tengo que llevar a nulo, ¿cierto?, la clave de la unión en la tabla contraria a la cual estoy llamando los datos. Eso que suena a trabalengua chino, ¿cierto?, significa, mira, si yo de aquí estoy llamando los datos de la tabla que está a la izquierda, ¿cierto?, que es este caso, ¿cierto?, entonces lo que voy a hacer es llevar a nulo los datos de la tabla de la derecha. Y por otro lado, si yo estuviese armando la tabla de la izquierda, de la derecha, ¿cierto? Esta, quiero sacar los datos de acá, entonces lo que tengo que hacer es llevar a nulo, ¿cierto?, los datos de la tabla de la izquierda. Veamos cómo funciona. Left. Yo quiero sacar solamente esto, lo que significa que tengo que igualar a nulo los datos de la tabla contraria, esta, ¿cierto? Entonces, fíjese usted, eso yo lo voy a hacer con un where, ¿cierto? Y donde esto, ¿cierto? Es decir, esto de acá, ¿ya? Is null. Eso es todo. No tengo que hacer nada más. Lo único que tengo que hacer es pescar la clave de la tabla del lado contrario, ¿cierto? Y llevarla a nulo, igualarla a nulo, ¿ya? Deshagamos y hagámoslo por el otro lado, ¿cierto? Para que se entienda la operación. Ahora, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo es traer desde el lado de los empleados, ¿cierto? Fíjese usted, tengo acá, ¿cierto? Entonces yo quiero traer solamente el empleado que no tiene departamento, ¿ya? Entonces lo estoy trayendo desde la tabla de la derecha, ¿cierto? Esta. Y si yo quiero ver solamente los resultados que no son parte del cruce entre ambas tablas, es decir, quiero ver solamente lo que no coincide, entonces tengo que llevar a nulo la tabla contraria, ¿sí? Si yo estoy sacando desde la tabla de derecha, tengo que igualar a nulo la clave por el lado de la tabla de la izquierda, ¿cierto? Right. Tomo la tabla de la izquierda, ¿cierto? La clave de la tabla de la izquierda y la igualo a nulo, ¿sí? Y eso es todo. Es un procedimiento súper sencillo, chicos. Yo sé que en un comienzo puede que les cueste entenderlo, pero esto es cosa de práctica. Simplemente práctica, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, ¿cierto? Con esto lo que acabamos de ver es cómo realizar estos procedimientos, ¿sí? Right join, ¿cierto? Left join, y cómo obtener los datos, ¿cierto?, excluyentes de cada una de estas tablas, ¿cierto? Y en el próximo video vamos a terminar de ver full outer join, ¿cierto?, que es un poco más complejo, ¿cierto?, y requiere un poco más de atención.